¿Alguna vez te has preguntado si la Iglesia ha ocultado la verdad sobre el fin de los tiempos? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción de las profecías bíblicas. Durante siglos, ciertos secretos han sido velados, ocultos en escrituras que pocos se atreven a interpretar. Pero ahora, piezas clave están saliendo a la luz, revelando señales que han estado frente a nosotros todo este tiempo. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que creías saber. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos dio, y en tiempos de incertidumbre es nuestra conexión directa con Él. No importa cuán oscuro sea el panorama, cuando oramos, el cielo se mueve a nuestro favor. Deja tu petición en los comentarios. Vamos a orar juntos por tu vida, porque donde dos o más se unen en el nombre de Dios, milagros suceden. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perder ninguna revelación. Lo mejor está por venir. Las profecías bíblicas siempre han sido un misterio para muchos, pero lo más impactante no es lo que se conoce, sino lo que ha permanecido oculto a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, ciertos textos han sido ignorados o malinterpretados, ya sea por falta de conocimiento o por conveniencia. Pero hoy, muchas de estas revelaciones comienzan a salir a la luz, y lo que revelan es sorprendente. La Biblia contiene advertencias claras sobre el fin de los tiempos, señales que muchos no han querido ver y mensajes que parecen haber sido escritos para nuestra generación. Uno de los textos más enigmáticos se encuentra en el libro de Daniel. Dios le reveló visiones del futuro, pero le ordenó sellar ciertas palabras hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esas profecías solo serían comprendidas cuando los acontecimientos estuvieran por cumplirse. Esto significa que hay verdades que solo ahora podemos entender completamente. La profecía de las 70 semanas, las visiones de las bestias y el misterioso cuerno pequeño han sido objeto de múltiples interpretaciones, pero todas apuntan a un desenlace que se está desplegando ante nuestros ojos. ¿Será que estamos viviendo en la generación que finalmente verá su cumplimiento? El libro de Apocalipsis es otro ejemplo de cómo muchas verdades han sido distorsionadas o simplemente pasadas por alto. Se habla del dragón, la bestia y el falso profeta, pero pocos entienden lo que realmente representan. Muchos piensan que estos son símbolos de eventos lejanos, pero lo que realmente indican es que un sistema global está emergiendo, uno que engañará a millones. Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría un gran engaño, tan convincente que incluso los elegidos podrían ser arrastrados. No se trata solo de teorías o suposiciones, sino de señales claras que coinciden con lo que está ocurriendo en el mundo actual. Otro texto revelador se encuentra en Mateo 24, cuando Jesús describe lo que sucederá antes de su regreso. Habla de guerras, hambres, terremotos y pestes en diferentes lugares, pero dice algo aún más alarmante, que estos son solo el principio de dolores. Podría ser que lo que estamos viendo ahora en el mundo sea apenas el inicio de algo mucho mayor. También menciona que muchos se apartarán de la fe, que habrá persecución y que el Evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. ¿Podría ser que estemos en la fase final de esta profecía? Isaías y Ezequiel también contienen pasajes que parecen describir eventos actuales con asombrosa precisión. Isaías habla de una oscuridad que cubrirá la tierra, pero también menciona que en medio de esa oscuridad, la gloria de Dios se manifestará en su pueblo. Ezequiel, por su parte, describe una guerra futura en la que naciones específicas se levantarán contra Israel. Y sorprendentemente, muchas de esas naciones ya han mostrado hostilidad abierta en nuestros días. ¿Coincidencia o cumplimiento profético?
Muchas personas han leído estos textos durante años sin comprender su verdadero significado. Pero ahora, con la tecnología, la globalización y los cambios políticos acelerándose como nunca antes, todo encaja de manera asombrosa. Las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar, y aquellos que tienen ojos para ver comienzan a notar patrones que antes parecían inconexos. Las señales están aquí, pero pocos quieren reconocerlas. Es más cómodo ignorarlas, pensar que siempre ha habido crisis y que esta es solo una más. Sin embargo, Jesús dejó claro que habría señales inconfundibles antes de su regreso, y parece que muchas de ellas ya están cumpliéndose. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿estamos preparados? No se trata de generar miedo, sino de abrir los ojos y discernir los tiempos. Aquellos que entienden las Escrituras saben que todo esto es parte del plan divino, que Dios ya lo había advertido y que hay esperanza para quienes permanecen firmes en la fe. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo en el tiempo del fin? Escribe en los comentarios, las señales son claras, si crees que estas profecías se están cumpliendo. Voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios y quiero saber lo que piensan. Si las profecías del fin de los tiempos están en la Biblia, si las señales están ocurriendo ante nuestros ojos y si las advertencias han sido claras desde hace siglos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la Iglesia guarda silencio? ¿Por qué estos temas no se predican en los púlpitos con la urgencia que requieren? Lo más sorprendente es que la respuesta no es simple, y al analizarla más de cerca, encontramos razones que van mucho más allá de la simple omisión. Existen factores históricos, doctrinales e incluso estratégicos que han llevado a que muchos líderes espirituales eviten hablar sobre estos asuntos, dejando a la congregación en una peligrosa ignorancia profética. Uno de los motivos más evidentes es el miedo. Hablar del fin de los tiempos, del juicio de Dios y del regreso de Cristo no es un mensaje cómodo. No es un mensaje que atraiga multitudes ni que haga que las personas se sientan bien consigo mismas. Por el contrario, es un mensaje que sacude, que despierta y que obliga a tomar decisiones. Y muchas iglesias hoy en día han optado por una teología más ligera, centrada en la motivación y el bienestar personal, en lugar de advertir sobre lo que está por venir. Es más fácil predicar sobre cómo mejorar tu vida, cómo alcanzar tus sueños o cómo recibir bendiciones, que hablar sobre un futuro en el que la humanidad enfrentará un tiempo de gran tribulación, persecución y engaño global. Pero no se trata solo de comodidad, sino de un patrón que ha sido construido a lo largo del tiempo. Durante siglos, las profecías bíblicas han sido vistas como algo demasiado complejo para la mayoría de los creyentes. En la Edad Media, la Biblia no estaba disponible para todos y solo unos pocos podían acceder a sus verdades. La interpretación de las Escrituras estaba en manos de una élite religiosa que decidía qué se enseñaba y qué no. Con el tiempo, esta cultura de dependencia continuó y muchos cristianos de hoy en día no estudian la Biblia por sí mismos, sino que dependen completamente de lo que se dice en los púlpitos. Y si los pastores y líderes no hablan sobre las profecías del fin, entonces las ovejas no tienen forma de conocerlas. Otro factor clave es el temor a la controversia. Hablar del fin de los tiempos implica tocar temas que generan división. Hay diferentes interpretaciones sobre el arrebatamiento, sobre la gran tribulación, sobre el papel de la iglesia en los últimos días. Algunos creen que seremos arrebatados antes de la tribulación. Otros creen que pasaremos por ella. Y hay quienes incluso piensan que ya estamos en ese periodo. Debido a estas diferencias, muchos prefieren evitar el tema por completo, en lugar de arriesgarse a generar debates dentro de la congregación. Pero esta indiferencia solo causa más confusión y deja a muchos creyentes sin preparación para lo que está por venir.
A esto se suma un factor aún más inquietante: la influencia del mundo sobre la Iglesia. Vivimos en una era donde la corrección política domina la sociedad, donde cualquier mensaje que hable de juicio, pecado o arrepentimiento es visto como radical o extremista. Muchas iglesias han caído en la trampa de adaptar su mensaje para no ser rechazadas, evitando cualquier enseñanza que pueda sonar demasiado fuerte o alarmante. Pero, ¿acaso Jesús no habló de estos tiempos? ¿No advirtió que muchos serían engañados, que la apostasía aumentaría y que habría una gran persecución contra los verdaderos creyentes? El silencio de la Iglesia no es casualidad. Es el resultado de años de adaptación, de temor y de conformismo. Pero el tiempo de callar ha terminado. Dios está levantando voces que no tienen miedo de proclamar la verdad, personas dispuestas a señalar las señales y advertir a quienes quieran escuchar. Porque lo que viene no se puede evitar con silencio, solo con preparación espiritual y discernimiento. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Iglesia está callando a propósito sobre el fin de los tiempos? Escribe en los comentarios: "Despierta, Iglesia", si crees que es hora de hablar la verdad sin miedo. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. Las señales están aquí. No son parte de una teoría, ni de especulaciones, ni de exageraciones sensacionalistas. Son hechos, visibles para cualquiera que tenga ojos para ver y discernimiento para entender. Lo más sorprendente es que muchas de estas señales fueron descritas en la Biblia con una precisión asombrosa. Y hoy las vemos desarrollándose en las noticias, en la política, en la economía y en la cultura global. Pero, ¿por qué tantos las ignoran? Porque la distracción ha sido una de las estrategias más eficaces del enemigo. Mantener a la humanidad sumergida en el entretenimiento, en los escándalos mediáticos, en la obsesión por lo material, mientras los verdaderos eventos que importan suceden ante sus ojos sin que se den cuenta. Jesús fue claro cuando dijo que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones y reinos contra reinos. Y aunque la humanidad siempre ha vivido conflictos, jamás hemos visto una tensión global como la que vivimos ahora. Las alianzas estratégicas entre potencias, el surgimiento de nuevos enemigos, las amenazas constantes de conflicto nuclear, el reordenamiento del poder mundial y el surgimiento de una inestabilidad generalizada no son hechos aislados. La Biblia habla de un tiempo en que la violencia llenaría la tierra, como en los días de Noé, y si observamos el mundo actual, la sociedad parece más dividida, agresiva e intolerante que nunca. Pero no se trata solo de guerras. Jesús también habló de pestes y hambrunas en diferentes lugares, algo que hasta hace unos años parecía impensable en un mundo con avances científicos y tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo nuevas enfermedades han surgido de manera inesperada, cómo los sistemas de salud colapsan con facilidad y cómo el temor se ha convertido en un arma poderosa para controlar a las masas. Al mismo tiempo, los recursos naturales están en crisis. La producción de alimentos está siendo afectada y millones de personas ya enfrentan escasez de lo más básico. Las señales en la naturaleza también son innegables. Terremotos, incendios incontrolables, tormentas devastadoras, fenómenos climáticos extremos que antes eran considerados raros y que ahora son casi rutinarios. La Biblia menciona que la creación misma estaría en dolores de parto, y los científicos reconocen que algo está cambiando a un ritmo alarmante. Pero la pregunta es: ¿esto es simplemente un ciclo natural o es el cumplimiento de una advertencia profética? Otro aspecto inquietante es el aumento del engaño y la manipulación.
Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos serían engañados, que falsos profetas se levantarían y que incluso los elegidos correrían el riesgo de ser arrastrados. Hoy, con la cantidad de información que circula a una velocidad nunca antes vista, distinguir la verdad de la mentira se ha vuelto un desafío. Las narrativas cambian constantemente. Lo que se creía cierto hoy mañana es descartado y la confusión reina en todos los ámbitos. La tecnología ha hecho posible controlar la información, moldear opiniones y manipular masas enteras con facilidad. ¿Acaso no es esto una preparación para el mayor engaño que está por venir? Pero quizá la señal más evidente es la transformación moral de la sociedad. La Biblia dijo que llegaría un tiempo en que lo malo sería llamado bueno y lo bueno sería rechazado. Y hoy vemos cómo los valores se han invertido completamente. Lo que antes era considerado sagrado hoy es ridiculizado. Lo que antes era impensable ahora es promovido como normal. La familia, la identidad, la fe y la moral han sido atacadas sistemáticamente. Y cualquier persona que se oponga a esta nueva agenda es silenciada, cancelada o incluso perseguida. La intolerancia contra los principios cristianos está creciendo a un nivel que hace unas décadas habría sido imposible de imaginar. Y en medio de todo esto, Israel sigue siendo el reloj profético del mundo. La Biblia dijo que en los últimos tiempos todas las naciones se volverían contra Israel, que habría un conflicto global en torno a Jerusalén y que su existencia misma sería un testimonio de que el fin está cerca. Hoy, los ojos del mundo están puestos en esta pequeña nación y los conflictos en Medio Oriente continúan escalando con una intensidad preocupante. No es casualidad, es cumplimiento profético. Las señales están aquí y no podemos ignorarlas. La pregunta no es si se están cumpliendo, sino si estamos preparados para lo que viene. La distracción, la indiferencia y la incredulidad han atrapado a millones, pero aquellos que tienen discernimiento saben que todo esto es parte de un plan divino que se está desplegando exactamente como fue escrito. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas señales son una advertencia clara de que estamos cerca del cumplimiento profético? Escribe en los comentarios. Las señales son evidentes. Si crees que la Biblia ya nos dijo lo que iba a pasar. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. Israel no es un país como cualquier otro, no es solo una nación con una historia antigua ni un punto geográfico en el Medio Oriente. Es el epicentro profético del mundo, el reloj divino que marca el cumplimiento de los tiempos. Todo lo que sucede en Israel tiene implicaciones espirituales profundas, y la Biblia lo dejó claro desde hace miles de años. Sin embargo, muchos ignoran su importancia, ya sea por desconocimiento o porque prefieren ver los acontecimientos mundiales como meras coincidencias políticas y militares. Pero cuando analizamos lo que está ocurriendo en esta nación bajo la luz de la profecía bíblica, nos damos cuenta de que cada evento, cada conflicto y cada decisión que involucra a Israel tiene un propósito divino en la cuenta regresiva hacia el fin de los tiempos. Desde su fundación en 1948, Israel ha sido el centro de tensiones globales, guerras y controversias, y no es casualidad. La Biblia profetizó que, en los últimos días, el pueblo de Dios volvería a su tierra después de siglos de dispersión. Durante casi 2000 años, los judíos estuvieron esparcidos por el mundo sin un hogar, perseguidos y rechazados. Sin embargo, en un giro milagroso de la historia, la nación de Israel fue restaurada exactamente como las Escrituras lo predijeron. Ezequiel 37 habla del renacimiento de Israel como un valle de huesos secos que vuelve a la vida, y eso es exactamente lo que ocurrió. Pero esta restauración no es solo un evento político, es una señal profética que indica que el reloj del fin ha comenzado su cuenta regresiva. Jerusalén es otro punto clave en este panorama.
No es solo la capital de Israel, es la ciudad más importante en el cumplimiento de las profecías. La Biblia dice que en los últimos tiempos todas las naciones se levantarán contra Jerusalén y que esta ciudad será el centro del conflicto final. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El mundo está obsesionado con lo que ocurre en Jerusalén. Cada decisión política relacionada con esta ciudad genera controversia. Cada movimiento en torno al monte del templo despierta una reacción global. La profecía de Zacarías 12 se está cumpliendo. Jerusalén se ha convertido en una copa de aturdimiento para las naciones. Un punto de tensión que tarde o temprano desencadenará eventos que marcarán la historia del mundo. Pero hay algo aún más profundo. La Biblia advierte que en los últimos días Israel hará alianzas con líderes mundiales, pero también será traicionado. Se habla de un pacto que traerá paz temporal, pero que será el inicio de un engaño masivo. Daniel 9 menciona un acuerdo que será roto en la mitad de un período profético, lo que dará paso a una gran tribulación. Hoy en día, los esfuerzos por firmar tratados de paz en Medio Oriente han aumentado, pero detrás de cada negociación hay intereses ocultos, estrategias geopolíticas y una presión internacional para que Israel ceda territorio y derechos sobre Jerusalén. El conflicto entre Israel y sus enemigos no es solo una cuestión de territorio o religión, es una batalla espiritual que ha estado en curso desde los tiempos bíblicos. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo las naciones intentaron destruir al pueblo de Dios una y otra vez. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todas estas potencias intentaron acabar con Israel, pero ninguna lo logró. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Naciones enemigas, grupos terroristas y movimientos globales buscan debilitar a Israel, pero Dios ha prometido que su pueblo permanecerá hasta el cumplimiento final de su plan. La profecía también habla de la reconstrucción del tercer templo, un evento que marcará un punto crítico en la agenda del fin de los tiempos. Hoy en día hay movimientos dentro de Israel que ya han preparado utensilios, vestimentas sacerdotales e incluso planos para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo ocurrirá? Muchos creen que el templo será reconstruido como parte de un tratado de paz que en su momento será quebrantado por el anticristo. Y cuando esto suceda, el mundo entero entrará en una fase de eventos proféticos sin precedentes. Israel no es solo un país pequeño en el Medio Oriente, es la pieza central del cumplimiento de las profecías. Es el termómetro espiritual que nos indica cuán cerca estamos del fin. Cada conflicto, cada decisión política, cada movimiento en torno a Jerusalén nos dice que los tiempos finales se están acelerando. Y si esto es cierto, significa que todo lo que fue profetizado en la Biblia se cumplirá con precisión absoluta. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Israel es la clave profética del fin de los tiempos? Escribe en los comentarios, Israel es el reloj de Dios, si crees que todo lo que sucede en esta nación tiene un propósito divino. Voy a leer cada comentario. Así que dime lo que piensas. Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios ha sido manipulada, reinterpretada y distorsionada para servir a diferentes intereses. No es algo nuevo, pero lo que sorprende es la magnitud con la que esto ha ocurrido a lo largo de la historia. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la verdad y escucharían doctrinas de demonios. Y precisamente eso es lo que ha sucedido. Versículos han sido sacados de contexto, pasajes han sido tergiversados y en muchos casos se han creado falsas enseñanzas que han alejado a millones de la verdadera revelación de Dios. No es casualidad, es una estrategia bien orquestada para nublar el entendimiento y mantener a la humanidad en la ignorancia espiritual. Uno de los pasajes más manipulados ha sido el que habla sobre la segunda venida de Cristo.
Durante siglos, diferentes grupos han tratado de establecer fechas y predicciones que nunca se cumplieron, y esto ha generado un efecto devastador. Cada vez que una predicción falla, más personas caen en la incredulidad y el escepticismo. Pero la Biblia nunca dijo que debíamos poner fechas. Jesús mismo declaró que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en fijar tiempos específicos? Porque confundir y desacreditar la profecía bíblica es una de las tácticas más efectivas del enemigo. Cuanto más se ridiculiza el mensaje del fin, menos personas lo toman en serio cuando las señales reales comienzan a cumplirse. Otro ejemplo claro de manipulación se encuentra en las enseñanzas sobre la prosperidad. En las últimas décadas, ha surgido una doctrina que promete riquezas y éxito material como si fuera el propósito central del Evangelio. Se citan versículos como: «Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis», o «El Señor es mi pastor, nada me faltará», y se interpretan de manera superficial, dejando de lado el contexto completo de las Escrituras. Pero Jesús nunca prometió riquezas terrenales a sus seguidores. Al contrario, advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones y que debíamos estar preparados para la persecución. Sin embargo, hoy muchas iglesias han adoptado un evangelio diluido, diseñado para atraer multitudes y hacer sentir bien a la gente en lugar de confrontarla con la verdad. La manipulación de las Escrituras también se ve en la forma en que se ha distorsionado la enseñanza sobre el pecado. En el pasado, la predicación era clara: el pecado separa al hombre de Dios y requiere arrepentimiento genuino. Pero en la actualidad, en muchos lugares, el pecado es un tema incómodo del que se habla cada vez menos. Se han reinterpretado textos para justificar conductas que la Biblia claramente condena. Se ha creado una narrativa en la que el amor de Dios es presentado sin justicia, sin corrección, sin juicio. Pero Dios no cambia. Lo que fue pecado en los tiempos bíblicos sigue siendo pecado hoy, aunque el mundo trate de redefinirlo. Otra manipulación evidente es la que ha ocurrido con las profecías sobre el anticristo. Durante siglos, diferentes figuras políticas han sido etiquetadas como el anticristo, y esto ha generado confusión. Pero la Biblia no dice que el anticristo será simplemente un líder humano con poder político. Es un sistema, una ideología, un movimiento global que busca establecer un dominio absoluto sobre la humanidad. Y hoy vemos cómo el mundo avanza hacia un control total de la información, de la economía y de las decisiones individuales. Las profecías están ahí, pero muchos han distorsionado su significado, minimizando su importancia o aplicándolas de manera incorrecta. Y lo más alarmante es que esta manipulación no solo viene desde fuera de la iglesia, sino también desde dentro. Líderes religiosos han cambiado el mensaje para hacerlo más atractivo, más fácil de aceptar. Se ha eliminado la enseñanza sobre el juicio eterno, sobre la santidad, sobre la urgencia del arrepentimiento. Se ha preferido un evangelio sin cruz, sin compromiso, sin transformación real. Y esto ha dejado a millones de creyentes sin la preparación necesaria para discernir los tiempos en los que vivimos. La Biblia nos advirtió que en los últimos días muchos se apartarían de la verdad y buscarían maestros que les dijeran lo que quieren escuchar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero aquellos que tienen discernimiento pueden ver más allá de la manipulación. La verdadera palabra de Dios no cambia, no se adapta a los intereses humanos, no se reescribe para hacerla más cómoda. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las Escrituras han sido manipuladas a lo largo de la historia? Escribe en los comentarios: la verdad no cambia, si crees que la palabra de Dios debe ser entendida sin distorsiones. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas.
El anticristo no es solo una figura de terror sacada de una historia apocalíptica, no es un mito ni una exageración religiosa. Es una profecía clara y específica que ha sido mencionada en diferentes pasajes de la Biblia, y lo más inquietante es que todo indica que su manifestación está más cerca de lo que muchos imaginan. Durante siglos se ha debatido quién será, cómo surgirá y qué papel jugará en el destino del mundo. Pero lo que realmente importa no es tanto su identidad, sino la forma en que el mundo entero se está alineando para recibirlo sin resistencia. Mientras la mayoría de las personas viven distraídas con el caos del día a día, un sistema está siendo construido en las sombras, preparando el escenario para su llegada, de una manera tan sutil que pocos lo perciben. La Biblia lo describe como un líder que traerá una falsa paz, alguien que será admirado, seguido e incluso adorado. No será un dictador que imponga el miedo desde el principio, sino alguien que presentará soluciones cuando el mundo esté sumido en la crisis. Y si miramos la situación actual, todo está encaminado hacia ese momento. Estamos viendo una aceleración del colapso financiero, guerras y rumores de guerras, crisis alimentarias y un creciente descontento global. La gente está buscando desesperadamente un líder que traiga estabilidad, que tenga respuestas para los problemas más urgentes, que unifique las ideologías y termine con las divisiones. El mundo entero está siendo condicionado para aceptar a alguien que aparentemente tenga el poder de restaurar la paz y el orden, sin darse cuenta de que esa paz será solo un engaño. Pero su llegada no será repentina ni casual. La Biblia advierte que, antes de que se manifieste, habrá un periodo de engaño masivo. En 2 Tesalonicenses se nos dice que vendrá con señales y prodigios mentirosos, con una estrategia que cautivará a las masas. Y si miramos a nuestro alrededor, el nivel de manipulación que existe en la información, la tecnología y la cultura está preparando a la humanidad para ser dirigida sin cuestionamientos. Todo está siendo moldeado para que las personas acepten una nueva estructura de gobierno, un nuevo sistema de control y eventualmente una nueva figura de liderazgo global. El libro de Apocalipsis menciona que el anticristo establecerá una marca que será necesaria para comprar y vender. Durante años esto parecía algo lejano, incluso imposible, pero hoy, con la digitalización de la economía, el avance de la inteligencia artificial y la implementación de sistemas de control financiero cada vez más estrictos, la idea de un sistema en el que nadie pueda operar sin estar registrado bajo un código único ya no suena tan descabellada. Se han desarrollado tecnologías que permiten la identificación biométrica y la regulación absoluta de las transacciones. La privacidad está desapareciendo y la dependencia de la tecnología crece cada día. Todo esto encaja perfectamente con lo que la Biblia predijo hace más de 2000 años. Otro aspecto alarmante es la progresiva aceptación de una ideología que rechaza a Dios y exalta al hombre. El anticristo no solo será un líder político, sino también una figura que se opondrá a todo lo que tenga que ver con la fe verdadera. 2 Tesalonicenses 2:4 dice que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios, y que incluso se sentará en el templo proclamándose como divino. Y esto no es algo que sucederá de la noche a la mañana. La sociedad ya ha sido preparada para aceptar una nueva espiritualidad, una que elimine la idea de un Dios absoluto y que exalte la autosuficiencia del ser humano. Vemos cómo la cultura moderna rechaza cada vez más las verdades bíblicas y al mismo tiempo abraza filosofías que promueven la adoración de la ciencia, la tecnología y el poder humano como las únicas respuestas a los problemas del mundo. Pero quizás lo más peligroso de todo esto es que muchos, incluso dentro de la iglesia,
No están discerniendo los tiempos. Jesús advirtió que habría una gran apostasía, que muchos se alejarían de la fe y que el engaño sería tan poderoso que incluso los escogidos podrían ser engañados. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Un evangelio diluido, una iglesia que se adapta a los valores del mundo en lugar de confrontarlos. Una generación que no estudia las Escrituras y que está lista para aceptar cualquier mensaje que suene atractivo, pero que no tenga fundamento en la verdad. El anticristo no aparecerá de la nada. Su camino está siendo pavimentado ahora mismo, con cada crisis, con cada cambio en la sociedad, con cada avance en la tecnología y con cada ideología que debilita la fe y el discernimiento espiritual. Estamos viendo cómo la humanidad es preparada para recibirlo sin cuestionamientos, sin resistencia, sin siquiera darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el mundo ya está listo para aceptar al anticristo? Escribe en los comentarios, el engaño ya comenzó. Si crees que estamos viendo la preparación de su llegada, voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. El mundo está siendo preparado. No es algo que ocurrirá en el futuro distante, es algo que ya está en marcha. La humanidad está siendo moldeada, entrenada, condicionada para aceptar lo que viene sin resistencia. El engaño global no es una teoría de conspiración ni una exageración. Es un plan meticulosamente diseñado que ha estado en marcha durante décadas y que ahora, en esta generación, se está consolidando con una rapidez impresionante. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo arrastradas a un sistema que, una vez establecido completamente, no tendrá salida. Y lo más alarmante de todo es que este engaño no solo está afectando al mundo secular, sino también a la Iglesia. Uno de los pilares de este engaño es la desensibilización. Se nos ha expuesto constantemente a información que normaliza el pecado, la corrupción y la inmoralidad. Las ideologías modernas han transformado completamente la percepción de lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que antes era considerado incorrecto hoy es celebrado, mientras que los valores bíblicos son ridiculizados y tachados de intolerantes. No es casualidad, es parte de un proceso de reprogramación mental que busca eliminar cualquier resistencia a lo que viene. Desde la educación hasta el entretenimiento, todo ha sido cuidadosamente diseñado para debilitar el discernimiento y preparar a la sociedad para aceptar una nueva realidad en la que la moralidad será definida por quienes controlan el sistema. Otro aspecto fundamental de este engaño es el uso del miedo. En los últimos años, hemos visto cómo el miedo ha sido utilizado como una herramienta de manipulación global. Se ha instalado una sensación de incertidumbre constante, crisis tras crisis, manteniendo a las personas en un estado de ansiedad y dependencia. El miedo es una de las armas más efectivas para controlar masas, porque cuando las personas sienten que no tienen el control, buscan desesperadamente a alguien que les ofrezca estabilidad y seguridad. Y cuando ese salvador global se presente, la humanidad lo aceptará sin cuestionar sus verdaderas intenciones. La Biblia advierte que en los últimos tiempos la gente correrá tras falsos líderes y soluciones que prometan paz y seguridad, pero que en realidad serán el inicio de un periodo de control absoluto. Otro movimiento clave en este engaño es la unificación de ideologías bajo una misma agenda. Durante años hemos visto un esfuerzo por borrar las diferencias entre creencias, religiones y filosofías para formar una sola narrativa que pueda ser aceptada por todos. La idea de que todas las religiones llevan al mismo Dios, de que la verdad es relativa y de que no hay una única respuesta correcta, ha sido promovida de manera agresiva.
Pero esta es una de las estrategias más peligrosas, porque diluye la verdad, elimina la necesidad de arrepentimiento y destruye el concepto de un Dios soberano. En Apocalipsis se nos advierte que en los últimos tiempos habrá una religión única, un sistema de creencias que será aceptado globalmente, y todo indica que nos estamos acercando a ese punto con rapidez. La tecnología también juega un papel crucial en este engaño. Estamos en una era en la que la información es controlada, donde la censura está en su punto más alto y donde la verdad puede ser manipulada con facilidad. Los algoritmos deciden lo que vemos, lo que creemos y lo que aceptamos como realidad. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá un control total sobre la economía, la sociedad y las decisiones individuales. Y hoy estamos viendo cómo la tecnología está avanzando para hacer posible un sistema donde cada persona esté registrada, monitoreada y dependiente de un sistema digitalizado que puede ser utilizado para restringir libertades en cualquier momento. Todo esto encaja con la profecía de que nadie podrá comprar ni vender sin una marca o sin estar dentro del sistema global que se impondrá en el futuro cercano. El entretenimiento y la cultura también han sido diseñados para este propósito. No es casualidad que muchas películas, series y libros traten sobre distopías, donde un gobierno único controla todo, donde la tecnología monitorea a cada persona y donde la resistencia es inútil. Estos mensajes han sido implantados en la mente de las personas para hacer que, cuando el sistema se establezca completamente, parezca algo natural, algo que siempre estuvo destinado a suceder. El condicionamiento psicológico ha sido tan efectivo que incluso aquellos que ven lo que está ocurriendo muchas veces sienten que no hay forma de detenerlo. Pero lo más preocupante es que este engaño no solo está afectando al mundo secular, sino también a la Iglesia. Muchos líderes religiosos han caído en la trampa de la corrección política, evitando hablar sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la necesidad de arrepentimiento. Se han alineado con ideologías que contradicen la palabra de Dios y han permitido que la Iglesia sea infiltrada por un evangelio diluido que no confronta, que no transforma, que solo entretiene. La apostasía está en marcha y muchos están cayendo sin darse cuenta de que están siendo parte de un sistema que los está preparando para aceptar el engaño final. Lo que estamos viendo no es casualidad. Es un plan que ha estado en marcha desde hace mucho tiempo y que ahora se está manifestando con una claridad alarmante. Todo está listo para que el mundo acepte lo que viene sin resistencia, sin cuestionamientos, sin despertar. El enemigo ha trabajado en silencio, manipulando la sociedad, la cultura, la política y la espiritualidad para asegurarse de que, cuando el momento llegue, nadie pueda decir que no lo vio venir. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el mundo ya está siendo condicionado para aceptar el engaño final? Escribe en los comentarios, el sistema ya está en marcha. Si crees que todo esto es una preparación global. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a través de sueños y visiones. La Biblia está llena de ejemplos en los que el Señor advierte, guía y revela lo que está por venir a través de este medio. José en Egipto, Daniel en Babilonia, el apóstol Juan en la isla de Patmos, todos recibieron mensajes divinos que marcaron el curso de la historia. Pero lo más impactante es que en nuestros días, esta manifestación no ha cesado. Muchas personas alrededor del mundo han tenido sueños y revelaciones sobre los tiempos finales, y lo que han visto es sorprendente. No se trata de simples pensamientos nocturnos ni de imaginación. Son experiencias vívidas, detalladas, con una conexión profunda con las profecías bíblicas. Y la gran pregunta es,
¿Por qué tantas personas están recibiendo los mismos mensajes en diferentes partes del mundo sin conocerse entre sí? Uno de los relatos más recurrentes es el de una gran oscuridad que cubre la tierra. Varias personas han soñado con un tiempo en el que el sol dejará de brillar, las estrellas desaparecerán y una densa neblina envolverá las ciudades. En estos sueños, la gente se encuentra desesperada, corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer. Algunos ven figuras extrañas en las calles, sombras que parecen moverse con una presencia maligna. Y lo más aterrador es que aquellos que no estaban preparados caen en un estado de confusión total, sin esperanza, sin dirección. Esta imagen coincide con varias profecías bíblicas, como la de Joel 2:31, que dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran día del Señor. Otro testimonio impactante es el de la llegada de una gran persecución contra los creyentes. Muchas personas han soñado con un tiempo en el que declarar la fe en Cristo será considerado un crimen. En estas visiones se ven iglesias cerradas, creyentes siendo arrestados y un sistema mundial que impone reglas estrictas sobre lo que se puede decir o creer. La gente es obligada a elegir entre su fe y su supervivencia. Y aunque esto puede sonar extremo, hoy en día ya estamos viendo señales de esta realidad en muchas partes del mundo. La intolerancia hacia el cristianismo está aumentando. Las leyes están cambiando para restringir la libertad de culto, y las redes sociales censuran cada vez más los mensajes de fe. Otro sueño recurrente es el de un líder carismático que aparece en escena con un mensaje de unidad y paz. Muchas personas han visto en sus visiones a una figura que es adorada por multitudes, alguien que parece tener todas las respuestas a los problemas del mundo. En sus discursos, habla de eliminar divisiones, de traer un nuevo orden en el que todos sean iguales, pero detrás de su apariencia benevolente hay una oscuridad oculta. Aquellos que tienen discernimiento en los sueños sienten un terror inexplicable al mirarlo, como si supieran que su presencia no es lo que parece. Este sueño se alinea con la profecía sobre el anticristo, quien vendrá como un falso salvador antes de revelar su verdadera naturaleza. También hay testimonios sobre catástrofes naturales a una escala sin precedentes. Personas han visto terremotos que dividen ciudades enteras, tsunamis que arrasan con poblaciones costeras y fuego cayendo del cielo. Lo más inquietante es que en estas visiones hay un patrón común. Muchas personas no prestan atención a las advertencias, siguen viviendo como si nada fuera a suceder, hasta que es demasiado tarde. Jesús habló sobre esto en Mateo 24, diciendo que los últimos días serían como en los tiempos de Noé, cuando la gente comía, bebía y se casaba, sin darse cuenta de que el juicio estaba a punto de caer. Otro aspecto recurrente en estas revelaciones es la aparición de una señal en el cielo. Algunas personas han visto un destello repentino, un sonido ensordecedor y una luz brillante que desciende de lo alto. Algunos han descrito que en ese momento sienten una atracción inexplicable hacia el cielo, mientras que otros quedan paralizados de terror. Este sueño concuerda con la profecía del arrebatamiento, el momento en el que los verdaderos creyentes serán tomados para estar con el Señor. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que el Señor descenderá con voz de mando y los que estén en Cristo serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. Pero lo que más impacta en todos estos testimonios es la urgencia. La mayoría de las personas que han tenido estas experiencias despiertan con una sensación de inminencia, con la certeza de que algo está por suceder. Muchos han cambiado radicalmente su forma de vivir, han dejado atrás distracciones y han comenzado a prepararse espiritualmente. Y esto es lo que más debe llamarnos la atención. Dios está hablando. Está advirtiendo a su pueblo, está revelando lo que viene para que nadie pueda decir que no fue alertado.
Pero la gran pregunta es, ¿estamos escuchando? Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Dios sigue hablando a través de sueños y visiones sobre los tiempos finales? Escribe en los comentarios, Dios está advirtiendo. Si crees que estas revelaciones son una señal clara de que el tiempo se está agotando. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. El tiempo se está agotando y lo que viene exigirá más que conocimiento, más que teorías, más que simples creencias superficiales. Estamos entrando en un periodo donde solo aquellos que estén firmes en su fe, aquellos que hayan desarrollado un discernimiento profundo y aquellos que realmente caminen con Dios podrán resistir el engaño, la presión y la confusión que se avecinan. La preparación espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. La Biblia nos advierte que los últimos tiempos serán días de tribulación, de persecución y de una gran batalla entre la verdad y la mentira. Pero también nos da las herramientas para estar listos, para no ser arrastrados por la corriente del mundo y para permanecer en la luz en medio de la oscuridad. La primera clave para prepararnos espiritualmente es fortalecer nuestra relación con Dios. No basta con conocer las profecías, no basta con identificar las señales, no basta con saber lo que está ocurriendo si nuestro corazón no está alineado con el Señor. La oración debe convertirse en nuestra prioridad. No una oración ocasional, vacía o repetitiva, sino una comunicación real y profunda con Dios. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y eso ya está ocurriendo. La rutina, las distracciones y las preocupaciones de la vida han apagado el fuego espiritual de muchas personas. Pero ahora es el momento de reavivarlo. Orar no es solo pedir, es escuchar, es buscar dirección, es recibir fortaleza para enfrentar lo que viene. Otra clave esencial es la palabra de Dios. Estamos en una época en la que las enseñanzas han sido tergiversadas, en la que la verdad ha sido diluida y en la que la confusión reina incluso dentro de la iglesia. La única manera de no ser engañados es conocer la verdad. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Pero, ¿cómo podemos discernir lo que es verdadero si no estamos firmes en la Escritura? La Biblia es nuestra única brújula en medio de la tormenta. Cada día debemos sumergirnos en ella, estudiarla con discernimiento, pedir revelación a Dios y aplicarla en nuestra vida. No se trata de leer por obligación, sino de alimentarnos espiritualmente para que, cuando llegue el momento de la prueba, nuestra fe no tambalee. El discernimiento es otra arma crucial. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de voces que nos dicen qué creer, qué hacer, qué pensar. Las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes mundiales, incluso algunos que se llaman a sí mismos cristianos, están propagando mensajes que no provienen de Dios. El enemigo es astuto y sabe cómo disfrazar la mentira de verdad. La única manera de no caer en su trampa es pedir a Dios discernimiento. Necesitamos aprender a identificar lo que viene de Él y lo que no, a filtrar cada información, cada enseñanza y cada doctrina a la luz de la Escritura. Además, es crucial no caer en el miedo ni en la desesperación. Muchas personas, al ver lo que está ocurriendo en el mundo, sienten ansiedad, angustia y temor. Pero la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No estamos solos, no estamos desprotegidos. Dios está con nosotros, y si Él es nuestra fortaleza, nada podrá derribarnos. En lugar de temer, debemos prepararnos. En lugar de preocuparnos, debemos fortalecernos en la fe. En lugar de angustiarnos, debemos recordar que todo esto ya fue escrito y que al final Cristo reinará sobre todas las cosas. También es importante rodearnos de personas que compartan nuestra fe y que estén en el mismo propósito. La comunidad es clave en tiempos de crisis.
No podemos caminar solos, necesitamos apoyarnos, animarnos y fortalecernos mutuamente. La iglesia no es solo un lugar físico, es un cuerpo espiritual. Buscar hermanos en la fe, compartir la palabra, interceder unos por otros y permanecer unidos será fundamental en los tiempos que vienen. Por último, debemos mantener nuestros ojos en la promesa de Dios. El enemigo quiere que nos enfoquemos en el caos, en la crisis, en la desesperanza, pero nuestra mirada debe estar en Cristo. Él es nuestra ancla en medio de la tormenta. Él es nuestra roca firme cuando todo se desmorona. Él nos ha dado promesas de protección, de fortaleza y de victoria. No importa lo que el mundo haga, no importa cuán fuerte sea la persecución, no importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Dios siempre brillará para aquellos que confían en Él. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la preparación espiritual es más importante que nunca en estos tiempos? Escribe en los comentarios, me fortalezco en Dios, si estás decidido a prepararte para lo que viene. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. En estos tiempos de incertidumbre, caos y confusión, la oración se convierte en nuestra mayor arma y nuestra única conexión directa con Dios. No estamos enfrentando una crisis común, estamos en medio de una batalla espiritual que requiere una actitud diferente, una mentalidad preparada y un espíritu fortalecido en la presencia del Señor. No es casualidad que el mundo esté cada vez más agitado, que las noticias traigan malas noticias día tras día, que la desesperanza se esté apoderando de la humanidad. Todo esto ya fue profetizado, y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso, su mayor objetivo es debilitar nuestra comunión con Dios, distraernos, hacernos creer que la oración es algo opcional, cuando en realidad es nuestra única defensa, nuestra fortaleza y nuestra forma de permanecer firmes sin importar lo que venga. Jesús fue claro cuando dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Estas palabras no fueron una simple recomendación, fueron una advertencia directa. La oración es lo único que nos mantiene espiritualmente despiertos, con discernimiento y preparados para lo que está por venir. Hoy en día, millones de personas han perdido el hábito de orar, han dejado que la rutina, la tecnología y las preocupaciones de la vida ocupen el tiempo que deberían dedicar a estar con Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que el pueblo de Dios pierda su conexión con el cielo, que se debilite, que deje de buscar dirección y que enfrente los desafíos sin la protección divina. Orar sin cesar no significa simplemente repetir palabras vacías o hacer oraciones apresuradas antes de dormir. Significa vivir en constante comunión con Dios, desarrollar una relación real con Él, aprender a escuchar su voz y entender su voluntad. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones, transforma nuestra manera de ver el mundo y nos da la paz que este sistema nunca podrá ofrecer. En medio del caos, aquellos que oran son los que pueden mantenerse en calma, porque saben que su confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el control de todas las cosas. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá una gran tribulación y que muchos serán engañados. La única manera de no ser arrastrados por las mentiras del enemigo es permaneciendo en oración. Es en la presencia de Dios donde encontramos sabiduría, discernimiento y fortaleza para resistir la presión del mundo. Muchos creen que pueden prepararse solo con información, con estrategias humanas o con conocimiento, pero sin oración. Todo eso es inútil. La verdadera preparación es espiritual, y la oración es el arma que nos mantiene cubiertos, guiados y fortalecidos para cualquier prueba que venga. En la historia bíblica vemos que cada vez que el pueblo de Dios enfrentaba una crisis, su respuesta era orar. Moisés oró,
y el mar se abrió. Daniel oró y fue protegido en el foso de los leones. Elías oró y descendió fuego del cielo. La oración no es un ritual vacío, es el poder de Dios manifestado en la vida de aquellos que confían en Él. Y si en tiempos antiguos la oración hizo milagros, hoy sigue teniendo el mismo poder. La diferencia está en cuántos realmente la practican con fe y perseverancia. Pero la oración no es solo pedir cosas a Dios, es también un acto de guerra espiritual. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas malignas. El enemigo está trabajando a toda velocidad, infiltrando ideologías, contaminando mentes, destruyendo familias y preparando el escenario para el mayor engaño de la historia. La Iglesia necesita levantarse en oración, no solo por protección personal, sino por discernimiento, por fortaleza y por la salvación de aquellos que aún están cegados espiritualmente. Ahora más que nunca, la oración debe ser nuestra prioridad. No importa cuánto conocimiento tengamos sobre las profecías, no importa cuántas señales veamos cumpliéndose, si no estamos en oración, estamos en peligro de debilitarnos, de caer en la confusión, de ser parte de aquellos que se apartan de la fe sin siquiera darse cuenta. Dios está llamando a su pueblo a interceder, a levantarse en clamor, a estar en comunión con Él constantemente. Este no es el momento de distraerse, no es el momento de postergar la vida espiritual, no es el momento de vivir en tibieza, es el momento de encender el fuego de la oración como nunca antes. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la oración es la clave para mantenerse firme en estos tiempos? Escribe en los comentarios, la oración es mi fortaleza, si crees que ahora más que nunca debemos buscar a Dios con todo el corazón. Voy a leer cada comentario, así que dime lo que piensas. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado tu corazón de una manera especial. No es casualidad que estés viendo este video en este momento. Dios sigue hablando. Y cuando prestamos atención a su voz, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Queremos saber cómo esta revelación impactó tu vida, cómo estas palabras resonaron en tu espíritu. Deja tu comentario abajo escribiendo «Sentí la voz de Dios en este video» y comparte con nosotros lo que el Señor habló a tu corazón. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita escuchar. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe y te ayudarán a discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Deja tu like, porque cada interacción hace que esta palabra llegue a más personas que necesitan escucharla. Y lo más importante, quédate hasta el final y mira el próximo video que ya está en la pantalla. Dios tiene más revelaciones para ti y lo que viene a continuación puede abrir aún más tus ojos espirituales. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente y te guíe en todo momento.